Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal Mentes Narcisistas. En el día de hoy quiero hablar acerca de un tema que venía pensando y que me parece muy interesante de recalcar y que no es otro que el de la diferencia entre los términos codependencia y por otro lado con-narcisismo. ¿Por qué? Porque creo que es vital hacer la diferencia entre estos dos términos que muchas veces pues ni siquiera llegan a conocerse. Si bien es cierto que la codependencia sí que es un término que últimamente está mucho más en uso dentro del ámbito de la psicología, en las terapias, cuando uno ha estado en una relación narcisista, pues esto es identificado por los psicólogos. Normalmente el término que se utiliza es el de codependencia. Tenemos rasgos de codependencia y por eso caímos en una relación así. Bueno, el conarcisismo no sería exactamente lo mismo. Si bien la codependencia sería la dependencia del dependiente, como por ejemplo un dependiente de drogas, ¿no? Un drogodependiente, en el caso del coalcoholismo estaríamos hablando del dependiente del alcohólico, quien facilita los comportamientos del alcohólico. En el caso del co-narcisista estaríamos hablando de aquella persona que facilita los comportamientos, entre comillas, por favor, porque hablamos más de hijos de padres narcisistas, pues serían aquellas personas que facilitarían o que se adaptarían al comportamiento del narcisista patológico. Bien, en este caso, pues no habría un miedo en el sentido del abandono, no existiría una necesidad continua de estar en pareja, de buscar gente de la que verse rodeado, porque esto es algo que vemos muchas veces en la definición de codependencia, ¿no? Como si fuera una pura dependencia emocional de estar rodeado de otras personas, de definirse en base a los demás eh, y no poder estar solo y tener un miedo absoluto al abandono. Bueno, pues en el conarcisismo esto no sería así. Lo que estaría de fondo sería más una inseguridad en las propias capacidades, un miedo a la supervivencia por uno mismo, ya que el narcisista ha estado haciendo un trabajo arduo durante años, un gota a gota, lanzando mensajes contradictorios de cuando me haces caso eres capaz, eres bueno y cuando no, pues no lo eres. Algo así como vas a necesitar siempre del apoyo de otras personas para ratificar tus ideas, para poder estar seguro de que lo haces bien. Claro, esto de alguna manera sí que genera un miedo en la persona de no tener a otros en los que autodefinirse. Eso sería lo que tendría en común con la codependencia. Pero el trasfondo sería otro. Entonces, me parece muy importante el comentar la diferencia porque muchas veces no nos vemos los hijos que somos víctimas de este tipo de familias, no nos vemos dentro de ese patrón. De hecho, en el otro vídeo en el que hablé sobre el CPTSD, que es el trastorno de estrés postraumático complejo, uno de los síntomas es precisamente la ansiedad social. Claro, si tienes ansiedad social, si intentas retirarte del mundo, qué tipo o sea, es justo lo contrario. O sea, no necesitas precisamente estar rodeado de personas, eso generaría una ansiedad, ¿no? Claro, por otro lado, muchos comportamientos del conarcisista implicarían una oscilación entre comportamientos narcisistas y comportamientos más sumisos, podríamos llamarlo así, o comportamientos pues más sanos. Oscilaría un poco entre ambos. Sí que es verdad que no es algo patológico, o sea, quien haya crecido en una familia así, lógicamente ha tenido que sobrevivir, ha tenido que adaptarse, no ha desarrollado un trastorno de personalidad, no es tan grave, siempre y cuando uno sea capaz de darse cuenta de cambiar esos comportamientos, esas dinámicas que en ocasiones llegan a ser disfuncionales y que, oye, quizás en ciertas ocasiones, pues
se den circunstancias en las que se nos echa en cara que un comportamiento ha sido arrogante, que un comportamiento no ha sido adecuado, no ha sido funcional, y nosotros somos capaces de darnos cuenta de ello, ¿no? Bueno, a esto quería añadir otro punto, que no es otro que el de la desconexión emocional dentro de la familia narcisista. En inglés se le llama the emotional disconnection, emotional attachment, que vendría a ser desapego emocional, o emotional numbness, que sería algo así como entumecimiento emocional. Claro, esto está ligado a otro de los puntos que comenté en el mismo vídeo del CPTSD, del trastorno de estrés postraumático complejo, que era precisamente la alexitimia, que es la no conexión con las emociones. Si es que al final todo esto está relacionado, pues es un hecho que sucede mucho en las familias de este tipo, yo creo por una cuestión de pura supervivencia y porque el ser emocional no sirve y es de hecho lo que se enseña. Es uno de los primeros mandamientos en este tipo de familias, es de las primeras enseñanzas que recibe un hijo, y es que lo emocional no sirve. Lo emocional es una molestia, es una cosa que está ahí, pero que resulta molesta, que realmente no debe ser tenida en cuenta, no hay que hacerle caso y que, bueno, en la medida de lo posible, siempre y cuando aparezca, pues no hay que tenerla muy, muy en cuenta, ¿no? Esa parte emocional. Ni siquiera la positiva, o sea, ni siquiera lo que sería alegría y felicidad plena, pareciera que eso, bueno, pues que hay que dejarlo de lado y que no te alegres demasiado, no vaya a ser que te dure poco la alegría, ¿no? Algo así, es cierto. No sé qué andará detrás de ese, ¿cómo decir?, aplacamiento emocional. Seguramente la envidia por parte del narcisista, y el hecho de que ellos no lo pueden sentir y realmente fueron educados así, ¿no? En una frialdad emocional absoluta. Bueno, me parece importante comentar esto porque muchas veces cuando vamos a terapia y hablamos de cómo nos sentimos, se nos acusa de ser demasiado precisamente emocionales o victimistas, no solo en terapia, sino cuando nos vemos rodeados de gente en quienes adquirimos cierta confianza y nos vemos muy señalados y muy acusados, y esto es algo que para alguien que ha vivido en una familia así es terrible, porque quizás tengamos en común con el narcisista que somos muy reactivos a la crítica, somos muy sensibles a ella. Claro, no hemos sido vistos y por una vez que realmente hemos podido hacer uso de nuestras emociones, o pocas veces, encima se nos acusa de ser victimistas, pues eso resulta doloroso, ¿no? Precisamente nosotros pensamos o se nos ha enseñado a pensar que hacer uso de las emociones, que es algo que vemos que los demás hacen con mucha naturalidad y que a nosotros nos cuesta, pues precisamente se nos ha enseñado que eso es hacer uso de las emociones con una finalidad manipuladora, ¿no? Algo así como que usar las emociones como argumento pues nunca es algo bueno, y realmente es que en la vida real pues no suele ser así. Uno no puede achacar el me siento triste y por eso no voy a trabajar, o me siento triste y por eso no me presento un examen, o sentí atracción por una compañera y entonces me acosté con ella, ¿no? Porque rompemos los límites y porque no son motivos. Te puede suceder. Uno no es responsable de las emociones que experimenta, somos humanos, pero sí de lo que hacemos con ellas, ¿no? Y ahí estaría un punto muy, muy importante. O sea, que no es que haya que reprimir y aplacar las emociones y no hacerles caso nunca, sino que es verdad, una buena enseñanza quizás por parte de un padre narcisista sería, oye, mira, yo también tengo emociones, pero sencillamente no las utilizo como un argumento, como una excusa cada vez que a mí me venga bien. Pero es curioso porque el narcisista precisamente lo que hace muchas veces es eso, es anular las emociones de otro y las que importan son las suyas. Entonces ahí se genera un dilema en la mente de ese hijo o incluso de la pareja que no sabe muchas veces por qué debe prevalecer lo del narcisista y sin embargo lo de uno debe ser dejado de lado, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a este curioso hecho de que parece que existe una confusión entre lo que es expresar las emociones
lo que es expresarlas, lo que es victimizarse, lo que es utilizar pues esas emociones como un medio manipulador, ¿no? A nosotros, como hijos de padres narcisistas, nos duele mucho el que nos digan eso. Creo que si de algo estamos carentes, es precisamente de haber podido hacer caso de ese mundo emocional que lo tenemos apagado. Y es a lo que hemos hecho caso realmente, a que no servían para nada y de esa manera pues han podido de alguna manera aprovechar, ¿no? de esa empatía o de esa sensibilidad por nuestro lado. Así que nada, era solo eso, es una reflexión que he realizado hoy, me parecía interesante compartirlo con ustedes y bueno, pues si pensáis que podéis añadir algo a esta reflexión o queréis que hable sobre alguna temática en particular, pues me lo podéis escribir en la caja de comentarios y yo los leeré con gusto e intentaré resolver las dudas que se planteen. Así que pues nada más, eso es todo y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.